Para todos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Buenas tardes, profe. Gracias. Qué bonito es saludar y ser saludado, dijo el ñero del bus. Eso. Entonces, hoy nos corresponde copiar, por favor. No, si no quieren estar aquí atentos, a mí me importa un pepino. Pero se hacen allá lejitos. Eso. Allá atrás también se gana el año. Allá se gana el año. Adelante se pierde el año. Adelante pierde el año. ¿Saben por qué? Porque siempre mandan adelante al que va a perder el año. Siempre. Adelante se pierde el año también. Clase 10, clase 11, fecha 6 de octubre, etapa de desarrollo, fase de reestructuración del conocimiento. Y para estas dos clases vamos primero a identificar un poquito, a conocer un poco de la historia de lo que son los videojuegos y todo el concepto relacionado al tema de videojuegos. Y realizar uno en PowerPoint, un jueguito sencillo en PowerPoint. Y de aquí en adelante vamos a, después de PowerPoint, a trabajar dos plataformas para creación de videojuegos ya ahora sí en forma. Una que se llama Code Game Lab, esa la del fondito ahí de pantalla, y otra que se llama Construct 2. Construct 2, así se llama. En su momento lo trabajaremos también. Son plataformas chéveres de trabajar y se pueden hacer cosas interesantes. Solo que, ¿por qué PowerPoint? Se preguntarán ustedes, es como el abrebocas, para que sepan que también en plataformas como eso se pueden realizar juegos, no solamente en diseño o bueno, en plataformas ya diseñadas para ello. Entonces, por favor, copien la clase, hagan la meta y continuamos. No. Jamás. Pensado. Listo. Ella sabe que es por molestar. Igual hasta Daniel se dio cuenta cuando yo lo cogí. ¿No? Entonces estoy puliendo mis nuevas habilidades. Calma que yo de verdad no necesito robarle a nadie. ¿Qué pasa, Brenda, que no copia la clase? Deje de hablar, necesito que copie ahí en el cuaderno. ¿Por qué? Metas. Una meta que sí se pueda realizar. Justo en el corazón. Dylan. La historia de los videojuegos y... Dije, hasta Pilo, por ahí escuché. Teacher. Y yo, ¿what? Dylan, Pues, tengo el internet muy lento y pues en biología ya pesa como más de 5 veces. El internet está muy lento. ok, bueno, no hay problema. Copia la clase 10 y 11 y haga la meta. Bueno. David Alberto, la meta. Identificaré la historia de los videojuegos con PowerPoint. Listo, muchas gracias. Entonces, una meta de alguien de aquí, alguien que sea juicioso. Venga, a ver, por allá. Alguien que sea juicioso. Aquí. Dayana, ¿qué pasa? Venía con buena actitud, haciendo. Nuevamente para el fondo del abismo. ¿Ya la hizo? Y ustedes no le tenían a la chica. ¿Cuál es la meta? ¿Para eso ustedes tienen la unidad física? Señor. Identificar la serie. Gracias. Listo.
Imposible, esta pregunta es para dummies, pero no faltará el... ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la imagen que representa el código QR? Es la B, ¿cierto? Es la B. Es la no les crea, la respuesta correcta. Dayana, ustedes sí son dañados. Antes de una prueba. Ah, yo no sé si. No, eso es con la en un lugar oscuro. Acá, pero no se ve un pepino. Después en un lugar oscuro. No, no se ve. Yo no. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver dos videitos. Y la idea es que ustedes tomen apuntes. Me veo todo amarillo, rojo, no se ve allá. La idea es que tomen apuntes para que con los apuntes de esos videos realicen. La idea es que con base a la información de los videos realicen. ¿Qué es lo que tienen que realizar? No, realicen una línea de tiempo. Pues obviamente tienen que tomar apuntes para poder hacer la línea de tiempo. Esta línea de tiempo la pueden hacer digital o a mano, manual. Brenner, le voy a decomisar ese computador. Ah, bueno. Ah, bueno. Listo, eso. Vamos por los videos, amiguillos. Un año. Estoy buscando los videos. Solo que es que yo tengo carpeta tras carpeta tras carpeta. Listo, vamos con el video number 1. Ah, ¿ya va a empezar a hacer la línea de tiempo de una vez? Uy, bájenle a eso, porfa, sí, se escucha feo. Sí, déjelo por ahí en 70, yo creo que queda bien, o en 80. Creo en 80, a ver. Listo, y voy a compartirles sonido a los que están en la casa. Aquí. Listo. Y se fue el video. Hay numerosos debates acerca de quién creó el primer videojuego. La respuesta varía dependiendo de lo que entendamos por videojuego. Sean o no videojuegos, los primeros ejemplos los encontramos en el OXXO de 1952 y el Tennis for Two de 1958. 1972 se considera el año en el que arrancan definitivamente los videojuegos a nivel comercial, aunque un año antes tenemos el Galaxy Game de la Universidad de Stanford y Computer Space, ambos basados en un experimento universitario llamado Space World del año 1962. Pero estamos ya en 1972. Año en el que Ralph Baer, apodado el padre de los videojuegos, tras muchos años de investigación lanza Magnavox Odyssey, la primera videoconsola comercial de la historia. Un aparato que se conectaba a una televisión con dos controladores rectangulares a modo de mando. La videoconsola traía un set con 6 cartuchos. Estaba fabricada exclusivamente a base de transistores, resistencias y condensadores. Es decir, no había ni procesador ni una unidad de memoria. La Odyssey era una máquina increíblemente simple, incapaz de emitir sonido alguno o memorizar el progreso de los jugadores, que tenían que anotar los puntos a mano, y los gráficos eran tan primitivos que en el set con el que se vendía la consola se incluían unas plantillas transparentes con dibujos de colores para pegar a la pantalla del televisor. Un mismo cartucho se podía jugar con plantillas diferentes. El set también incluía billetes, fichas de póker, dados y cartones para anotaciones, como si de un juego de mesa se tratase. La consola tuvo cierto éxito. Se vendieron ese año unas 100.000 unidades a unos $100 la unidad. Uno de los juegos era un ping-pong. Se desató la fiebre por este juego y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Ese mismo año el
el ingeniero Nolan Bushnell funda junto a Ted Dabney la empresa Atari. Alquilan un pequeño taller en Silicon Valley. Bushnell había creado el videojuego Computer Space un año antes, un videojuego fallido por ser un adelantado a su tiempo y ser complejo de jugar. Bushnell tenía la determinación de hacer un videojuego que pudiera ser jugado por cualquiera. Bushnell acudió en 1972 a una feria y probó la videoconsola Magnavox Odyssey y jugó al juego de ping pong. Bushnell se dio cuenta de que el juego podía ser mejorado. Nolan Bushnell junto al ingeniero Al Alcorn se puso manos a la obra y crearon Pong. Para testar Pong, instalaron un prototipo en una taberna local con un televisor y una cajita donde caían las monedas que insertaba la gente que quería jugar una partida. Al día siguiente llamaron para decir que la máquina se había estropeado. No se había estropeado. El problema es que no cabían más monedas en la caja. Enseguida alquilaron un edificio más grande que fabricaría unas 100 máquinas al día. A final del año 1974 ya habían colocado unas 10.000 en todo Estados Unidos. Pong fue un juego popular, pero la aparición de imitaciones fabricadas por la competencia impidió que Atari dominara el mercado de las máquinas recreativas. El siguiente reto fue alcanzar todos los hogares del país. En 1974, Bushnell y Atari decidieron hacer una versión de Pong para el entorno doméstico. Esta versión ya incluía un microchip. Gracias a un acuerdo de marketing y distribución con los almacenes Sears, Sears les encargó 150.000 unidades para las Navidades de 1975. Vendieron todas, a menos de $100 la unidad. En 1977, Atari sacó la consola Atari VCS, que revolucionó el mercado de los videojuegos domésticos e inició la nueva era de las consolas de videojuegos. Un año antes, para poder desarrollar el proyecto de la Atari VCS y conseguir financiación, Bushnell había vendido Atari a Warner Communications en $28 millones. Vamos a dejar ahí un momentico para que ustedes puedan tomar apuntes, digamos que eso es lo general hasta el momento, ¿listo? Entonces, por si ustedes de pronto allá en casa lo están haciendo, recuerden, la idea es que hagan una línea de tiempo con los apuntes que puedan tomar de los videos que estamos viendo. Ah, van a enviar esta fotico al grupo.
En 1978 apareció el éxito de arcade Space Invaders de la compañía japonesa Taito. Pronto llegaron en avalancha los juegos espaciales y matamarcianos tanto para arcade como para las videoconsolas de segunda generación como la ya mencionada Atari VCS, la Intellivision de Mattel o la ColecoVision. También la industria de los ordenadores estaba en auge y los videojuegos no fueron ajenos a estos. En 1980 la compañía Namco lanzó Pac-Man, que llevó a la compañía a tener el récord Guinness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos, acabando con el dominio de Space Invaders. Pac-Man se hizo tan famoso que llegó a tener su propia serie de dibujos animados. En 1981 aparece otro super éxito, Donkey Kong, un juego de arcade creado por la empresa japonesa Nintendo en el año 1981, concebido por Shigeru Miyamoto, que crearía en el futuro juegos que pasarían a la historia como Super Mario o The Legend of Zelda. La industria de los videojuegos estaba disparada, pero no todo iba a ser tan fácil. La Warner, desde que compró Atari, empezó a cometer errores que acabaron forzando la marcha de Bushnell en 1978. A las mentes que estaban detrás de los videojuegos no se les valoraba como se merecían. Esto provocó también en 1979 la marcha de 4 programadores, cuyos títulos suponían más de la mitad de las ventas de cartuchos de Atari en aquel momento. Estos 4 programadores fundan Activision, el primer distribuidor independiente para la videoconsola de Atari. Pronto surgirían nuevos distribuidores. En 1982, Activision lanzó el super éxito de ventas Pitfall, que es considerado el primer videojuego de plataformas, con permiso de Donkey Kong. Los fabricantes de videojuegos eran numerosos. Los ingresos de Atari parecían no tener techo. Sin embargo, muchas empresas empezaron a producir demasiados juegos de bajísima calidad, llegando estos a ocasionar una notable reducción en las ventas de videojuegos y una enorme pérdida de la confianza en los clientes. El mercado estaba saturado. La burbuja estaba a punto de estallar. Atari en secreto planeó un entierro masivo de cartuchos de videojuegos, consolas y computadoras en un vertedero de Nuevo México, Estados Unidos. En ese entierro había millones de títulos infumables como una adaptación de Pac-Man con muchas deficiencias o E.T. el extraterrestre, un videojuego en el que invirtieron una fortuna. Solo en derechos pagaron unos 25 millones de dólares. Las acciones de Atari cayeron y Warner, que había adquirido la empresa años atrás, acabó por venderla. Esto desembocaría en la quiebra de varias empresas norteamericanas dedicadas a la producción de ordenadores y videojuegos. Empezaron a surgir numerosas dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la industria del videojuego. Muchos vaticinaron la muerte del videojuego para siempre, pero era una industria con mucho potencial y aún le quedaba mucho desarrollo. El sector del videojuego consiguió recuperar la estabilidad que había perdido en los últimos años gracias, entre otras cosas, a una nueva consola que empezó a dominar el mercado japonés en 1983. Se trataba de la Family Computer, o Famicom, que 2 años más tarde sería bautizada con otro nombre y otro aspecto para el mercado norteamericano. Era la Nintendo Entertainment System. Si le van a tomar captura de pantalla, fotografías, cosas por el estilo, ahí lo tienen. ¿Para el recuerdo, profe? Dime. Igual ahí lo creo que van a enviar fotos al grupo. Si no, ustedes allá que tienen la posibilidad de tomar captura de pantalla, mucho mejor. Entonces, básicamente, en este video vimos cuáles fueron los inicios de los videojuegos que empezaron con esto de las máquinas arcade. ¿Cómo? No me gustaría, pero por ahí puse una actividad ¿de qué? De Scratch. Pero no me gustaría porque todavía no lo vamos a ver, sino hasta algunos años. Sí. Vamos al segundo video, donde continuamos. En el anterior... Tranquilos. Igual recuerden, por el momento los apuntes bastante, después organizan la línea de tiempo bien bonita, con dibujos, bien chévere. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Si no, bonito. El chino lo va a hacer. Aprenda de él. Vamos a por el video. En el anterior vídeo vimos el inicio de los videojuegos hasta la gran crisis del videojuego sucedida en 1983, pero el videojuego no estaba ni mucho menos acabado. Los años 80, con la industria japonesa a la vanguardia, introdujeron de nuevo las videoconsolas domésticas en todo el mundo, asentando los pilares del entretenimiento digital.
Nintendo Entertainment System, conocida también como NES de la empresa nipona Nintendo, es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos, concebida a base de cartuchos. Se lanzó en Estados Unidos en 1985 con un diseño renovado, pues 2 años antes se había lanzado en Asia con otro diseño y con el nombre de Famicom. Su videojuego estrella se incluía dentro del pack de juego de la consola. Se llamaba Super Mario Bros., creado por Shigeru Miyamoto. Pronto tuvo la continuación con el 2 y el 3. El juego describe las aventuras de 2 hermanos fontaneros, Mario y Luigi, que tienen que rescatar a una princesa. El personaje de Mario ya había aparecido 4 años antes en el juego de arcade Donkey Kong con el nombre de Jumpman, y Mario y Luigi aparecieron por primera vez 2 años antes en el juego de arcade Mario Bros. Las máquinas de arcade constituían el banco de pruebas perfecto para las consolas domésticas. La NES es considerada la consola más exitosa de su época y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos, muy dañada por la gran crisis del año 83. En una encuesta de 1987, Mario fue reconocido por más niños estadounidenses que el propio Mickey Mouse. Una gran táctica de negocio fue que Nintendo instaló un circuito en cada consola y otro adicional en cada cartucho con licencia oficial. Si el chip de la consola no podía detectar a su equivalente en el cartucho, el juego no se iniciaba. Debido a la producción controlada de sus cartuchos, Nintendo era capaz de hacer valer estrictas reglas impuestas a sus desarrolladores third party. Estos últimos debían firmar asimismo un contrato hecho por Nintendo con el que se comprometían a desarrollar exclusivamente para el sistema. Nintendo obtuvo así durante unos años un monopolio en la industria del videojuego. También con un sello de calidad podía exigir que los videojuegos guardasen ciertos estándares para que la videoconsola no se desprestigiase con títulos de baja calidad. El catálogo de juegos de la máquina creció exponencialmente, incluyendo títulos tan emblemáticos como The Legend of Zelda, también ideado por Shigeru Miyamoto, Mega Man, Final Fantasy, Double Dragon, Punch-Out. Entretanto, una serie de empresas japonesas dedicadas al negocio de los arcade se situaron entre las más importantes del mercado, produciendo una serie de títulos de enorme éxito. Destacó por encima de todas Capcom, creadora de clásicos como Ghosts and Goblins, Mega Man, Final Fight o Street Fighter. Otras compañías destacables fueron Konami con títulos como Frogger y Contra, Irem, Jaleco, SNK o Sega, con Altered Beast, Golden Axe y el juego de carreras Outrun. Inolvidable ese juego donde nos sentábamos al volante de un Ferrari Testarossa descapotable rojo con una mujer rubia como acompañante, mientras la máquina de arcade simulaba movimientos reales. En 1987, la NES, abreviación de la Nintendo Entertainment System, se presentó en el mercado europeo, pero por aquel entonces tuvo que competir con distintos microordenadores de 16 bits como el Atari ST o el Commodore Amiga, que se estaban abriendo un hueco en ese mercado. Ahí lo dejo un momentico y de paso aprovecho para decirles que estas 2 consolas de aquí, así como ustedes las ven que parecen computadores, realmente no lo eran. La consola en sí era el teclado y dentro del teclado se incrustaba el cassette. Y a veces los teclados venían acompañados de joysticks y de mouse. Eran una berraquera en ese entonces. Si uno la conectaba al televisor, por eso es que así, pues vista de esta manera, se parece un computador, pero realmente no lo era. Pero eran geniales. No, yo siempre fui pobre, solo las veía por ahí. Yo, genial. Yo fui pobre. A mí me tocaba en las vitrinas. Sí. Ahora soy exitoso, hermoso, inteligente. Y hermoso, hermoso. Continúo con el video. En 1985, la compañía japonesa Sega, famosa por sus juegos de arcade, lanza su Master System. 2 años más tarde ya había sido lanzada en Estados Unidos y Europa. Los juegos estrella eran Hang On y Alex Kidd y Miracle World. La Master System técnicamente era ligeramente superior a la NES, pero la NES ganó a la Master System en casi todos los mercados. Richard Branson, fundador del grupo Virgin, compró Mastertronics, la compañía encargada de distribuir la Master System en UK. Gracias a su buen hacer, llegaron a vender millones de unidades en el mercado europeo. La gran rivalidad entre Sega y Nintendo había comenzado. En 1988, Sega se adelantó y lanzó la Mega Drive, conocida en diversos territorios de América como Genesis, una máquina de 16 bits perteneciente a la 4ª generación de videoconsolas. La Mega Drive no tenía... Para los que no saben qué es el bit, es la unidad mínima tanto de imágenes, o sea, para tratar temas de tamaños, como para almacenamiento.
Entonces el bit lleva al byte, el byte lleva al megabyte, el megabyte al, no, el megabyte al gigabyte, el gigabyte al terabyte, el terabyte al petabyte y así sucesivamente. Creo que el de 1024 terabytes. No, eso ya es para computadoras industriales y eso. No, sí. Entonces el caso es que en ese momento era un boom, era el boom haber creado una plataforma, en este caso el Genesis, que pudiese reproducir videojuegos a 16 bits, porque pues la calidad de los juegos para ese entonces era una vaina loquísima, de pasar de un Mario Bros o de un ping pong, ¿sí? Que era solo punticos y barritas y lineecitas, a esto pues los llevó, digamos, los disparó, como dice por ahí. Ese también. O cuando lo sacaron en el Game Boy, o no, había un Nintendo que uno lo podía trasladar. No era el Super Nintendo, era una consolita de Nintendo pequeñita que uno la podía jugar así, normalito, portátil, era portátil. No recibía otro nombre, pero ya me acuerdo de eso, era tan viejo, quién sabe. No, la Switch, eso no es nuevo, eso es nuevo. No, en su momento había una viejita. Bueno, continuamos con el... Tenía rival. Era la mejor videoconsola del momento. Llegó amparada por un catálogo basado en sus mayores éxitos de los salones recreativos. El problema supuso que estos juegos tenían una calidad técnica apabullante, pero la vida del videojuego era muy corta, propia del modo de juego arcade. Muchos jugadores acabarían volviendo a la NES, aunque fuese una consola de la anterior generación, pero todavía con un catálogo muy vivo e interesante. En 1989 Nintendo saca una videoconsola portátil llamada Game Boy. Tras una lucha con Atari, se hace con los derechos de un juego diseñado por el ruso Alexei Pajitnov. El juego se llama Tetris. Este juego está basado en un puzzle llamado Pentominos, pero reduce la complejidad con combinaciones de 4 fichas que dan lugar a 7 piezas diferentes. El juego fue un éxito universal y al incluirse con la Game Boy lanzó a esta consola al estrellato. Respuesta de Sega fue la Game Gear, una consola portátil técnicamente mucho más potente y encima a color que contaba con un convertible para ver la televisión. La respuesta de Sega al Tetris fue Columns. Pues bien, Game Boy, una consola muy inferior, le ganó la partida a la Game Gear. También por esta época empiezan a surgir las primeras aventuras gráficas para ordenador, un género que se hizo muy popular. La empresa LucasArts, fundada por George Lucas, el padre de Star Wars, fue junto con la compañía Sierra Online el desarrollador más importante de este tipo de videojuegos. El primer título importante de LucasArts fue Maniac Mansion, para el que desarrollaron un motor y un lenguaje llamado Scum que utilizarían en juegos posteriores. LucasArts desarrolló aventuras gráficas muy exitosas como Indiana Jones y la Última Cruzada e Indiana Jones Fate of Atlantis, Loom, la saga Monkey Island, Day of the Tentacle. Volvamos a la rivalidad Nintendo-Sega. La Game Boy era la líder de las consolas portátiles y la Mega Drive era una consola superior a una NES que seguía teniendo mucho éxito. Aún así, Sega no se conformaba y supo que había que dar un golpe efectista. Contrató al CEO de Mattel, Tom Kalinske, un hombre de negocios que tomaba decisiones de marketing arriesgadas y había obtenido grandes éxitos con la Barbie. Su primera decisión fue bajar el precio de la Mega Drive. Por otra parte, crear una mascota que pudiese mirar cara a Mario. Así, Sega se puso a trabajar en el que se convertiría en el título más exitoso y popular de toda su historia, Sonic the Hedgehog, 1991. Sega volvía a ser líder de ventas y volvía a coronar el estrellato. Nintendo, con su hegemonía perdida en Europa y peligrando en Estados Unidos, decidió dar un paso adelante y lanzar de una vez su nueva máquina. Hablamos, claro está, de la Super Nintendo. La Super Famicom, nombre con el que se conocía en Japón, se lanzó en Japón en noviembre de 1990. Fue un éxito inmediato. Las primeras 300.000 unidades se vendieron en apenas horas, y como consecuencia de la perturbación social generada, el gobierno japonés pidió a las empresas de videojuegos que planificaran los futuros lanzamientos de consolas en fin de semana. Al año siguiente la videoconsola se lanzó en Estados Unidos y un año más tarde en Europa. El lanzamiento en los mercados occidentales no fue tan exitoso como en Japón, mientras la Super Nintendo poco a poco iba sacando más títulos y asentando su mercado.
F0, Super Ghouls and Ghosts, Super Castlevania 4, Super Mario Kart, The Legend of Zelda A Link to the Past, Street Fighter 2... La Super Nintendo era ligeramente superior a su rival de 16 bits, hablamos de la Mega Drive, en casi todos los aspectos. La Super Nintendo también contaba con el modo 7, un sistema de procesamiento gráfico que creaba una especie de 3D al elevar la cámara y poder girar y escalar un plano creando una perspectiva. Este sistema se puede apreciar en F0 y Mario Kart. Poco a poco la Super Nintendo fue robándole cuota de mercado a la Mega Drive. La rivalidad estaba en su momento más álgido. O eras de Sega o de Nintendo, no cabían medias tintas. Sega entonces decidió sacar una serie de periféricos para la Mega Drive como el Mega CD y Sega 32X, que fueron un gran fracaso, eran carísimos y solo contribuyeron a empeorar la percepción de la marca. Los videojuegos para PC también fueron evolucionando. ID Software, una compañía estadounidense de desarrollo de videojuegos, empezó a desarrollar una serie de shooters en primera persona. Videojuegos que exploraban la apariencia de una perspectiva en 3D que llevaron a los videojuegos a un escalón más en cuanto a nivel técnico. Wolfenstein 3D y sobre todo Doom fueron los más exitosos y sentaron las bases de un género que se haría enormemente popular. Mientras tanto, Nintendo continuaría experimentando el potencial de su máquina de 8 bits. En 1994, la compañía Rareware apostó todo por el videojuego Donkey Kong Country, muy revolucionario en el aspecto gráfico, siendo el primer juego comercial para videoconsolas del hogar en utilizar gráficos 3D prerenderizados, gracias a un proceso denominado Advanced Computer Modeling, una técnica también utilizada en otro juego de la misma compañía, Killer Instinct. Super Nintendo en esta época ya dominaba el mercado, ignorando el devenir de la industria que comenzaba a apostar por lo que sería el futuro, el soporte óptico de CD. El soporte óptico traería una nueva generación de videoconsolas como la PlayStation, pero de eso hablaremos en el siguiente vídeo. ¿Alguien sabía que para ese Mortal Kombat 2 en su momento utilizaron una tecnología que grababa a la persona? Ajá, grababa a personas y ellos eran los que hacían los movimientos, se caían y todo, y las patadas y la vaina. Ese era también un juegazo, y hoy en día también están haciendo algo muy similar con el FIFA, con esos tipos de juegos. Halo, Halo. Yo me quedo con Halo. Sí. Entonces ya saben, muchachos, con base a la información, hagan una línea de tiempo bien jalada. Ya saben, puede ser digital o puede ser hecha a mano. Y la próxima clase les damos una ojeadita a eso y empezamos de aquí en adelante a crear jueguitos en diferentes plataformas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, que Dios les bendiga. Juiciosos. Chao a todos. Chao. Chao.